Hay una cosa que casi nadie admite, pero pasa todo el tiempo. Estás agotado. Y no es por lo que haces, es por lo que intentas controlar. No es el trabajo, no es la situación, no es ni siquiera el problema. Es la lucha constante por hacer que todo encaje como tú quieres. Porque claro, tú no quieres controlar por capricho. Quieres controlar porque crees que así todo va a salir bien. Que si piensas lo suficiente, si analizas lo suficiente, si anticipas lo suficiente, vas a evitar el golpe. Pero no funciona así. Nunca ha funcionado así. De hecho, si eres honesto, cuanto más intentas controlarlo todo, peor te sientes. Más tensión, más ruido mental, más cansancio. Y aún así sigues. Porque hay una parte de ti que dice, si suelto, algo se va a romper. Esa es la mentira. La más peligrosa. No se rompe cuando sueltas. Se rompe cuando aprietas demasiado. Míralo bien. ¿Cuántas veces has intentado forzar algo y ha salido mal? Relaciones que se tensan. Situaciones que se complican. Decisiones que tomas desde el miedo. No porque no supieras qué hacer, sino porque no soportabas no saber. Y entonces actúas, no desde claridad, desde ansiedad. Eso es el control, no es poder, es miedo disfrazado de estrategia. Y no pasa nada por verlo. De hecho, ahí empieza todo. Porque mientras sigas creyendo que controlar te protege, no vas a soltar. Pero en cuanto ves que te está desgastando, empieza algo distinto. No un cambio bonito, un cambio real. Empiezas a darte cuenta de que no puedes con todo. Y no porque seas débil, sino porque no está diseñado para que puedas con todo. Hay cosas que no dependen de ti. Y cuanto antes lo aceptes, antes descansas. Pero aquí viene lo incómodo. Aceptar eso da miedo. Porque si no controlas, ¿entonces qué? ¿Dejas que todo pase sin hacer nada? ¿Te vuelves pasivo? ¿Te resignas? No. Soltar no es desaparecer. Soltar es dejar de intervenir donde no toca. Y eso requiere más inteligencia que controlar. Porque controlar es automático, sale solo. Pero soltar es consciente. Es darte cuenta de que estás apretando y parar. Es notar que estás entrando en bucle mental y salir. Es sentir que quieres forzar algo y no hacerlo. Eso no es debilidad, eso es dominio. Pero claro, eso no te lo enseñaron. Te enseñaron a esforzarte, a insistir, a no rendirte. Pero nadie te enseñó a distinguir cuando estás avanzando y cuando estás luchando contra algo que no fluye. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque hay momentos en los que insistir suma. Y hay momentos en los que insistir destruye. Y si eres sincero contigo, sabes perfectamente en qué momento estás. Lo sientes en el cuerpo. Tensión constante, cansancio sin explicación, cabeza que no para. Eso no es señal de que tengas que hacer más. Es señal de que tienes que soltar. Pero no soltar todo. Soltar el control. Porque hay una parte de ti que quiere que todo esté claro antes de avanzar. Y la vida no funciona así. Primero avanzas, luego entiendes. No al revés. Y eso incomoda mucho. Porque te obliga a confiar sin garantías. Y ahí es donde la mayoría se queda atrapada. Esperando a tener seguridad para dar el paso. Y ese momento no llega. Nunca. Porque la seguridad no viene antes. Viene después. Después de soltar.
después de confiar, después de dejar de intentar tenerlo todo atado. Y aquí es donde puedes hacer algo distinto. No perfecto, distinto. La próxima vez que sientas esa necesidad de controlar, no actúes inmediatamente. Espera. Observa. Date cuenta de lo que está pasando. No fuera, dentro. Y en ese momento, elige no entrar. No en la pelea, no en el control, no en el bucle. Solo para. Y deja espacio. Porque en ese espacio empieza a aparecer algo que no estaba antes. Claridad. No porque lo hayas pensado más, sino porque has dejado de interferir. Y eso cambia todo. Porque cuando dejas de forzar, empiezas a ver. Y cuando ves, ya no necesitas controlar tanto. Y ahí, poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a confiar. No en todo, pero sí en algo. Y eso es suficiente para empezar. El problema del control no es cuando lo ves, es cuando no te das cuenta de que estás dentro. Porque no siempre aparece como algo obvio. No es solo querer que todo salga perfecto. A veces es mucho más sutil. Es revisar el móvil esperando un mensaje. Otra vez. Y otra. Es imaginar conversaciones que todavía no han pasado. Y repetirlas en tu cabeza como si pudieras asegurarte de que todo saldrá bien. Es pensar, ¿y si digo esto? ¿Y si hago lo otro? ¿Y si se interpreta mal? Y sin darte cuenta, estás intentando controlar algo que ni siquiera ha ocurrido. Eso también es control. Y agota igual. Porque tu cuerpo no distingue entre lo que está pasando y lo que estás imaginando. Para él, todo es real. Por eso te cansas, no por lo que haces, sino por lo que sostienes por dentro. Mazo. Otro sitio donde el control se disfraza muy bien. Las decisiones. Cuando tienes que elegir algo importante. Y empiezas a buscar la opción perfecta. La que no falle. La que no duela. La que no tenga riesgo. Y te quedas ahí, pensando, comparando, dándole vueltas. Días, semanas, a veces meses. No porque no sepas, sino porque quieres estar seguro. Y aquí viene lo incómodo otra vez. Esa seguridad no existe. No hay decisión sin riesgo. No hay camino sin incertidumbre. Pero tu mente insiste. Piensa un poco más. Analiza mejor. Espera un poco más. Y mientras tanto, no avanzas. Eso también es control. Y no parece malo, pero te bloquea. Otro lugar donde el control se vuelve más intenso. Las relaciones. Aquí es donde más duele. Porque quieres que la otra persona responda de cierta manera, que entienda, que valore, que no cambie, que se quede. Y cuando no lo hace, intentas ajustar. Lo que dices, cómo lo dices, cuándo lo dices. Intentas encontrar la forma perfecta para que todo funcione. Pero en el fondo, estás intentando controlar algo que no es tuyo. La otra persona. Y eso siempre acaba igual. Frustración. Porque por mucho que lo intentes, no puedes controlar lo que alguien siente, piensa o decide. Y cuanto más lo intentas, más te pierdes tú. Te adaptas demasiado. Cedes demasiado. Piensas demasiado. Y dejas de estar en paz. Eso no es amor. Eso es control. Y no lo haces por mal. Lo haces por miedo. Miedo a perder. Miedo a que no funcione. Miedo a no ser suficiente. Pero el resultado es el mismo. Te desconectas de ti. Y cuando te desconectas de ti, empiezas a necesitar controlar más. Es un bucle.
Otro sitio donde casi nadie mira. El cuerpo. Sí, el cuerpo. Intentar controlar cómo te sientes. No debería estar así. Tengo que calmarme. No puedo sentir esto ahora. Y luchas contra la emoción. Ansiedad. Tristeza. Incertidumbre. Intentas quitarla rápido. Taparla. Corregirla. Pero cuanto más luchas contra ella, más se queda. Porque no quiere ser controlada. Quiere ser escuchada. Y aquí es donde todo empieza a cambiar. Cuando en vez de controlar lo que sientes, lo observas. Sin prisa, sin rechazo. Solo lo dejas estar. Y poco a poco, pierde fuerza. No porque lo hayas solucionado, sino porque has dejado de resistirte. Y eso es clave. Porque el control no siempre es acción. A veces es resistencia. Resistencia a lo que es. Y esa resistencia es lo que más desgasta. Si miras bien tu día a día, vas a ver esto en muchos sitios. En cosas pequeñas, pero constantes. Microcontroles. Todo el tiempo. Pensamientos que intentan anticipar. Reacciones que intentan corregir. Emociones que intentas cambiar. Y todo eso suma. Por eso llegas al final del día con la sensación de no haber parado, aunque no hayas hecho tanto. Porque no has soltado en ningún momento. Y aquí es donde entra el cambio real. No tienes que dejar de hacer tu vida. No tienes que volverte otra persona. Solo tienes que empezar a detectar dónde estás controlando de más. Y en esos momentos, hacer algo muy simple. No seguir. No entrar. No engancharte. Y eso, aunque parezca pequeño, cambia completamente tu energía. Porque cada vez que no entras en el control, recuperas espacio. Y en ese espacio, empieza y todo a aparecer algo nuevo. Más calma, más claridad, menos ruido. No porque la vida haya cambiado, sino porque tú has dejado de apretar tanto. Y eso es el principio de confiar. No como idea, como experiencia. Soltar está muy bien como idea, pero cuando estás dentro, no es tan fácil. Cuando estás en bucle, cuando estás nervioso, cuando algo te importa, no quieres soltar, quieres resolver. Y eso es lo primero que hay que entender. No vas a soltar desde la calma, vas a soltar desde el ruido. Así que olvídate de hacerlo perfecto. Vamos a algo real. Primero, detecta el momento. No cuando ya llevas una hora pensando, no cuando ya estás agotado. Antes, ese segundo en el que notas, ya estoy entrando. Puede ser muy sutil, un pensamiento que se repite, una sensación en el pecho, una urgencia por hacer algo. Ahí. Ese es el punto. Si lo dejas pasar, ya estás dentro. Si lo ves, tienes opción. Segunda cosa, no intentes resolver. Este es el error más grande. Sientes incomodidad y automáticamente quieres arreglarla. Pensando más, actuando rápido, buscando respuestas. Pero eso no es solución, es reacción. Y cada vez que reaccionas así, refuerzas el control. Así que en ese momento, no resuelvas. Quédate. Sí, incómodo. Sí, raro. Sí, sin hacer nada. Pero quédate. Porque lo que estás sintiendo no necesita solución inmediata. Necesita espacio. Tercero, baja al cuerpo. Porque el control vive en la cabeza, pero se rompe en el cuerpo. No intentes convencerte de nada.
No te digas frases. Siente. Respira más lento. Nota el peso del cuerpo. Siente los pies en el suelo. Muy simple. Muy básico. Pero funciona. Porque te saca del bucle. Y cuando sales del bucle, todo pierde intensidad. Cuarto, no tomes decisiones ahí. Esto es clave. Cuando estás en control, no decides bien. Decides desde el miedo, desde la urgencia, desde la necesidad de aliviarte. Y eso casi siempre complica más las cosas. Así que regla clara, si estás alterado, no decidas. Espera. Aunque te incomode, aunque quieras cerrar el tema ya. Espera. Porque cuando baje la intensidad, vas a ver distinto. Y lo que ahora parece urgente, muchas veces ni siquiera era necesario. Quinto, acepta que no sabes. Esto es de lo más difícil. La mente quiere certeza, quiere respuestas, quiere control. Pero hay momentos en los que no sabes. Y no pasa nada. De verdad. No saber no es un problema. El problema es no tolerarlo. Oye. Y cuanto antes aprendas a estar ahí, menos vas a necesitar controlar. Porque ya no te asusta tanto. Sexto, haz menos. Sí, menos. No más. Porque cuando estás en control, tiendes a sobreactuar. Mensajes de más, explicaciones de más, movimientos de más. Y eso no ayuda. Complica. Así que en vez de añadir, quita. Simplifica. Deja espacio. Porque muchas veces, lo que arregla la situación no es lo que haces, es lo que dejas de hacer. Y ahora algo importante, no siempre vas a poder. Habrá días en los que te metas de lleno en Oslo, en los que pienses de más, en los que controles todo. Y no pasa nada. Esto no va de hacerlo perfecto, va de darte cuenta antes. Cada vez un poco antes. Ese es el progreso. No eliminar el control, reducirlo. Y cada vez que lo reduces, tu vida se vuelve más ligera, más fluida, más real. Porque empiezas a vivir lo que está pasando, no lo que imaginas. Y eso cambia todo. Porque cuando ya no estás todo el rato en la cabeza, empiezas a notar cosas que antes no veías. Señales, oportunidades, respuestas simples, que siempre estaban ahí, pero no las veías, porque estabas ocupado controlando. Y aquí es donde aparece algo nuevo. No lo fuerzas, no lo buscas. Aparece. Confianza. Pequeña al principio, pero real. Porque ya has comprobado algo, que cuando sueltas un poco, no se rompe todo. Al contrario, muchas cosas se ordenan solas. Y eso te cambia por dentro. Porque ya no necesitas agarrarte tanto. Ya no necesitas tenerlo todo claro. Ya no necesitas controlar cada paso. Solo necesitas estar presente y no interferir demasiado. Y con eso, es suficiente. Hay algo que no te dicen sobre soltar. No es que, de repente, todo se vuelva perfecto. No es que desaparezcan los problemas. No es que la vida se ordene mágicamente en un día. Eso no va así. Pero sí pasa algo. Algo más sutil, más real. Empiezas a sentir menos peso. Las cosas siguen ahí, pero ya no te aplastan igual. La misma situación, pero dentro de ti hay más espacio. Y ese espacio es lo que cambia todo. Porque antes reaccionabas a todo, ahora no tanto. Antes todo te activaba, ahora
Algunas cosas ya no. Y no porque te dé igual, sino porque ya no estás tan enganchado. Ese es el primer cambio. Empiezas a tomarte las cosas un poco menos personal. No todo gira en torno a ti. No todo es un ataque. No todo significa algo profundo. Y eso libera. Mucho. ¿Oís? Otro cambio que empieza a aparecer. Dejas de anticipar tanto. No porque te obligues, sino porque tu mente ya no tiene tanta fuerza. Antes, ¿y si pasa esto? ¿Y si sale mal? ¿Y si no funciona? Ahora, esos pensamientos aparecen, pero no te atrapan igual. Vienen y se van. Y eso, aunque parezca pequeño, es enorme. Porque por primera vez en mucho tiempo, tu cabeza no manda todo el tiempo. Y cuando tu cabeza baja el volumen, aparece algo que estaba tapado. Intuición. No esa voz exagerada o mística. Algo mucho más simple. Una sensación clara. Por aquí sí. Por aquí no. Esto no encaja. Esto sí. Sin tanto análisis, sin tanto ruido. Y empiezas a confiar en eso. No siempre, pero más que antes. Y eso te lleva ahí a otro cambio importante. Decides mejor. No más rápido, mejor. Porque ya no decides desde la urgencia. Decides desde un lugar más tranquilo. Y cuando decides desde ahí, te equivocas menos. No porque controles más, sino porque fuerzas menos. Otro cambio que sorprende mucho. Las cosas empiezan a darse. Situaciones que antes empujabas, ahora se mueven solas. Conversaciones que antes forzabas, ahora fluyen. Respuestas que antes buscabas desesperadamente, aparecen. No por magia, porque has dejado de bloquearlas. Porque cuando controlas demasiado, interrumpes procesos naturales. Pero cuando sueltas, todo encuentra su ritmo. Y eso se nota. No como un milagro, como algo lógico. También pasa algo con las relaciones. Dejas de perseguir, dejas de ajustar tanto, dejas de intentar encajar. Y eso cambia completamente la dinámica. Porque cuando tú dejas de forzar, el otro también cambia. O se acerca, o se aleja. Pero en ambos casos, hay verdad. Y eso, aunque a veces duela, es mejor que vivir en tensión constante. Porque ya no estás intentando sostener algo tú solo. Y eso libera muchísimo. Otro punto clave. Empiezas a confiar en los tiempos. Antes querías todo ya, respuestas ya, cambios ya, resultados ya. Ahora, entiendes que cada cosa tiene su proceso. No porque te resignes, sino porque ves que forzar no acelera. Al contrario. Y esa paciencia no es pasiva. Es inteligente. Porque sabes cuándo actuar y cuándo no. Y eso es poder real. No el de controlar, el de elegir. Y quizá lo más importante de todo, empiezas a estar mejor contigo. Sin tanta exigencia, sin tanta presión, sin tanto ruido. No necesitas hacerlo todo perfecto. No necesitas tenerlo todo claro. No necesitas demostrar nada todo el tiempo. Y eso es descanso. Descanso mental, emocional, físico. Y cuando descansas, todo mejora. Porque vuelves a estar disponible. Disponible para ver, para sentir, para decidir. Y entonces, la vida deja de ser algo que tienes que controlar. Y pasa a ser algo que puedes vivir. Y ahí, sin darte cuenta, ya estás confiando. No como idea, como forma de estar,
Y eso cambia tu vida más de lo que imaginas. No necesitas cambiar toda tu vida para empezar a confiar. No necesitas tenerlo todo claro. No necesitas sentirte seguro al 100%. Solo necesitas empezar a hacer algo distinto en momentos concretos. En ese momento en el que ibas a pensar de más, paras un poco antes. En ese momento en el que ibas a forzar una respuesta, esperas. En ese momento en el que ibas a controlar, aflojas. Nada espectacular. Pequeño, pero real. Porque al final, no es una decisión grande lo que cambia esto. Son muchas decisiones pequeñas hechas de forma distinta. Y al principio, no lo vas a notar tanto. Pero pasa. Empiezas a sentirte un poco más ligero, un poco menos tenso, un poco menos atrapado. Y ese poco se acumula. Hasta que un día te das cuenta de algo. Ya no estás igual. No reaccionas igual. No piensas igual. No te desgastas igual. Y no porque la vida haya cambiado. Porque tú has dejado de apretar tanto. Y eso es lo que libera. No controlar menos por obligación, sino porque ya no lo necesitas tanto. Porque has visto que no hacía falta. Y eso cambia la forma en la que te mueves por el mundo. Ya no vas tan rápido. Ya no necesitas respuestas inmediatas. Ya no te enganchas a todo. Hay más espacio. Y en ese espacio aparecen cosas que antes no cabían. Calma. Pero no una calma perfecta. Una calma real. De esas que están incluso cuando hay ruido. También aparece algo que no se fuerza. Confianza. No en que todo va a salir como quieres. Confianza en que vas a saber sostener lo que venga. Y eso es muy distinto. Porque ya no necesitas que todo sea perfecto. Para estar bien. Solo necesitas no luchar contra todo. Y ahí cambia todo. Porque la vida no deja de moverse. Van a seguir pasando cosas. Van a seguir apareciendo dudas. Momentos incómodos. Situaciones que no controlas. Eso no cambia. Lo que cambia es cómo estás tú dentro de eso. Y cuando eso cambia, todo se siente diferente. Más manejable. Más ligero. Más claro. No porque tengas más respuestas. Y ahora sí. Hemos llegado al final. Pero en realidad, esto no termina aquí. Porque lo importante de todo lo que has escuchado no es entenderlo. Es lo que haces con ello cuando vuelves a tu vida. Cuando apagas este audio y todo sigue igual ahí fuera. Las mismas situaciones, las mismas personas, las mismas cosas que no puedes controlar. Ahí es donde se ve la diferencia. No en lo que escuchas, en cómo respondes. Porque vas a tener momentos en los que te va a salir automático volver a lo de siempre. Pensar de más, querer anticiparlo todo, intentar que algo encaje a la fuerza. Y está bien. No tienes que hacerlo perfecto. Pero ahora hay algo que antes no había. Te das cuenta. Y ese momento, ese segundo en el que te das cuenta, es donde empieza todo. Ahí puedes seguir igual. O puedes hacer algo distinto. Parar. Respirar. Y no entrar. No en el bucle. No en la urgencia. No en la necesidad de controlarlo todo. Solo no entrar. Aunque te cueste. Aunque no tengas claro qué hacer después. Porque no hacerlo de siempre ya es un cambio enorme. Y poco a poco, eso empieza a transformar tu manera de vivir. Más espacio, menos ruido, menos desgaste. No porque la vida sea perfecta,
sino porque tú ya no estás luchando contra todo. Y eso es lo que realmente libera. Si este audio te ha removido algo, si en algún momento has pensado, esto me pasa a mí, guárdalo. Vuelve a escucharlo otro día. Porque hay mensajes que no se entienden una vez. Se integran. Y cada vez que vuelvas, vas a escuchar algo nuevo. Algo que antes no viste. Y si quieres seguir trabajando en esto, seguir entendiendo cómo funciona tu mente, cómo soltar sin perderte, cómo vivir con más calma y menos control, quédate. Porque hay más contenido así, más mensajes directos, más claridad. Y si este tipo de audios te ayudan, ya sabes, sígueme para no perderte los próximos. Gracias por estar aquí. Y recuerda algo antes de irte. No necesitas tenerlo todo bajo control para que tu vida empiece a ordenarse. A veces, lo único que hace falta es soltar un poco y dejar que todo lo demás encaje. Nos vemos en el próximo audiolibro.